Vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual se nos ha ocurrido hablar de actores que actúan con la mirada. Toma ya título directo, pero que también necesita una explicación. Porque vamos a hablar de todos aquellos actores y de todas aquellas actrices que tienen una propensión o tendencia a actuar con los ojos. Es decir, conocemos pocos casos de actores que no integren en su actuación uno de los sentidos más importantes que contiene el ser humano, aunque excepciones las ha habido en la historia del cine. A lo que nos vamos a referir en el programa de hoy es a esos actores en los que sus ojos hablan por ellos, voluntaria o involuntariamente, de forma premeditada o bien calculada, y en ocasiones desaforada, a no ser que un director les ponga freno o en su sitio. Y lo vamos a ver. Como siempre decimos, no estarán todos los que son, pero en opinión de Lloviendo Cine, sí que son todos los que están. Así que vamos a ver, nunca mejor dicho, cuáles son esos actores en los que la mirada se apoderaba de los mismos. Y vamos a elegir nombres conocidos, al menos eso creemos, para que todos tengamos un referente. Pero también vamos a decir nombres que igual no suenan tanto, pero que traemos para reivindicar. Y vamos a hacer una omisión voluntaria. El cine mudo, por razones obvias. Cuando los actores tenían que transmitir una emoción, tenían que exagerar la actuación y el recurso más a mano con el que contaban era la mirada. La voz no contaba. Y luego, aunque eso sería harina de otro programa, pasó lo que pasó. Actores que no se podían defender con su voz, ver Babylon, ver cantando bajo la lluvia. Pero estamos con otro sentido del ser humano, con el de la vista. El de la vista en la actuación, la mirada y los ojos de los actores, de las actrices. Porque los hay que esto de actuar con la mirada lo hacen de manera inconsciente, sin que ellos sepan que tienen ese arma a su favor. O es que quizá no le den importancia. Y ahí va el primer ejemplo del programa. Maribel Verdú es una actriz que juega con la mirada. Siempre lo hizo, desde sus más tiernos años. Se podría decir que Maribel Verdú es una auténtica privilegiada con esos ojos tan expresivos. Ojos de niña coqueta, ojos de niña ingenua, ojos incluso de femme fatale. Lo vamos a ver, hay actores que le dan mucho juego a todas las posibilidades de su mirada. Y hay un actor hoy un poquito desgraciada e injustamente olvidado que se llama Elisha Cook Jr., uno de los ojitos derechos, nunca mejor dicho, de Lloviendo Cine. Uno de los más grandes característicos del cine noir, del cine negro norteamericano de los años 40 y 50. Lo vimos en películas como Atraco Perfecto de Stanley Kubrick. Y si habéis visto esa película, Elisha Cook Jr., o mejor dicho, esa mirada es del todo inolvidable. Elisha Cook Jr. lo basaba casi todo en la mirada, hasta el punto de que es la imagen que se te queda grabada de ese actor cuando este actor te viene a la mente. Un actor con esa mirada pareciera que tiene
pie y medio en el más allá, o quizá haya regresado del mismo. Y ya que decimos Elisa, ahora decimos Elijah. Estamos españolizando los nombres, porque Elisa quizás se pronuncie Elijah y Elijah Wood Elijah, porque este es el tercer actor en este caso que traemos a nuestro programa. Porque ya de niño ese gesto asustadizo se multiplicaba por 1000 con esa mirada, con esos ojos que pareciera que se vayan a salir de sus cuencas. El hobbit más famoso de la historia tuvo, ya decimos, desde sus inicios una expresión en la mirada que no pasó desapercibida para los diferentes directores de casting. Y aquí en España tenemos dos casos muy queridos para Lloviendo Cine. Uno es una continua reivindicación de este programa. José Luis Ozores, el papá de Adriana Ozores, que de casta le viene al galgo porque ambos comparten una característica en común: esos ojos, esa mirada. En el caso de papá, don José Luis Ozores, una mirada limpia, una mirada ingenua, una mirada de aquel español de clase media y sin demasiada fortuna que entraba en la escena como pidiendo permiso. Eso sí, mirando en todo momento a su interlocutor, enfatizando con su mirada lo que en ese momento está saliendo por su boca. Y Adriana Ozores hace que ha heredado de su padre ese poder con que cuenta su mirada. Los ojos de la familia Ozores, podríamos decir. Con ello no queremos decir que para ser un gran actor hace falta tener unos ojos saltones, porque los va a ver en este programa que no sean así. Más bien nos referimos a la expresividad de los mismos. Porque expresivo, y de qué manera era también don Alfredo Landa. Bueno, lo suyo era un todo en uno. Gesto, voz y mirada. No se podían disociar unos de los otros. Y eso se percibe ya desde el landismo hasta en la trilogía del crack, Carlas Santos de por medio. Si nos quedamos con el crack, Alfredo Landa lo basa absolutamente todo en esa mirada. Unos ojos que de observar a suecas pasaron a protagonizar uno de los giros dramáticos y artísticos más importantes del cine español. Y también nos podemos ir a Italia para encontrar un caso muy especial, el del niño del ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Ese niño se llamaba Enzo Staiola, un niño inquisitivo, ingenuo, incrédulo, que miraba siempre para arriba hacia ese mundo ininteligible de los mayores. Todo ello lo conseguía y lo transmitía con aquella mirada, la mirada de un niño. Y en el cine clásico tenemos clarísimos ejemplos de actores y de actrices que actuaban con la mirada. No vamos a decir que la número uno, pero le dedicaron una canción a los ojos de Bette Davis. Pocos actores y pocas actrices han podido resistirse a esa mirada. Una mirada que casi acabó en parodia de sí misma. No necesitaba abrir mucho la boca, la buena o la mala, en este caso, de Bette Davis, cuando se contaba con unos ojos como esos. Lo dijimos en alguna que otra ocasión en Lloviendo Cine. Bette Davis aparecía en escena como si hubiese acabado de tener la bronca del siglo fuera de cámaras, y lo pagaba el actor o la actriz de turno destinataria de esa mirada. Y había otra actriz por aquella época que más bien era actriz de teatro, y eso se notaba en el cine, que era Vivien Leigh, sí, Escarlata O'Hara, la cual no es que abriera exageradamente los ojos, sino que jugaba, desconcertaba con ellos, inquiría al actor o a la actriz. O no lo hacía Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó,
o la también legendaria Blanche Dubois de Un tranvía llamado Deseo. Y Henry Fonda ha sido uno de los actores que mejor ha mirado de la historia del cine. Comenzaba la escena como si nada, pero en ese momento parecía que levantaba la misma IA de aquel que estaba enfrente de él. Acababas de caer en las garras o en los ojos de Henry Fonda, y de ahí no podías escapar. Él mismo era toda una puesta en escena artística, esa presencia de Henry Fonda. ¿Y Orson Welles? ¿Qué ojos tenía Orson Welles? Pues los de un director. Incluso cuando estaba actuando, desde su mirada dirigía la escena, como por ejemplo sus contadas, en definitiva, apariciones en El tercer hombre de Carol Reed, como es esa primera aparición de Harry Lime de entre las penumbras de las calles de Viena. Esa mirada de Orson Welles, esa mirada de Harry Lime con la cítara de Andon Karas de fondo. Y Cary Grant, pero el Cary Grant de comedia, no tanto el dramático o el hitchcockiano. Hablamos de la expresividad del Cary Grant de comedia, como por ejemplo Arsénico por compasión, rompiendo incluso esa cuarta pared con el espectador, o esa mirada del atónito Cary Grant de La fiera de mi niña. Cosas de tener como partener a doña Katharine Hepburn, otra que tal. Y evidentísimamente no nos queremos olvidar de dos mitos más que actrices de la historia del cine, doña Greta Garbo y doña Marlene Dietrich. Si hemos dicho que Alfredo Landa no tenía que hablar mucho en el crack y que lo basaba casi todo en la mirada, pues ambas dos, tanto Marlene como doña Greta, claro, procedían del cine mudo, y podríamos decir que pareciera que seguían actuando bajo sus premisas cuando el cine hacía tiempo que podía hablar. Vamos, que tanto una como otra podrían haber resuelto la papeleta sin pronunciar palabra alguna en sus películas. ¿Cuántos incautos han caído en las garras de ambas gracias o por culpa, podríamos decir, del poder que contenían sus ojos? Y no sabemos si incluirla o no, pero Marilyn Monroe o abría mucho los ojos, modo ingenua, o los cerraba, modo pícara inocente, para decir sus frases con una expresividad no sabemos si buscada, impostada o exagerada, porque abre mucho los ojos en La tentación vive arriba o en Con faldas y a lo loco, y los entrecierra en aquella aparición especial junto a Groucho Marx en Amor en conserva, cosa que podría decirse que se quedaba a mitad de camino en una de sus últimas actuaciones en el cine, Vidas rebeldes de John Huston, cuando ya parecía que había encontrado el camino para ser considerada una actriz. Y también reivindicamos a Geoffrey Lewis. ¿Quién es Geoffrey Lewis? Hablábamos antes de Elisha Cook Jr. Pues Geoffrey Lewis pareciera que estaba emparentado con el bueno de Elisha Cook Jr., porque este coleguilla de Clint Eastwood, papá de Juliette Lewis, tenía una mirada inquietante, otra mirada de esa saltona. Tanto es así que nos atreveríamos a llamarla mirada zombie. Pareciera que estaba actuando un Living Dead. Igual que en el caso de Elisha Cook Jr., pareciera de esos actores que volviera desde el otro lado. Un recuerdo aquí para el bueno de Geoffrey Lewis, en forma también de reivindicación. Y en el cine actual, en el
cine actual ya no hace falta exagerar tanto con la mirada. Tenemos recursos técnicos mucho más amplios que aquellos con los que contaban los actores y las actrices en el cine mudo. Por lo tanto, los actores ya no tienen que sobreactuar con la mirada, se supone, o por lo menos hacer ese especial énfasis con los ojos. Bueno, pues hay alguno que todavía no se ha debido enterar. No es que sean malos actores, pero en ocasiones podrían ahorrarse ciertos gestitos. No es un mal actor y ha ganado clarísimamente con el tiempo Michael Keaton, el cual ya desde sus inicios le daba una importancia capital a sus ojos, a su mirada, ya cuando exageraba los gestos en Beetlejuice o bajo la máscara de Batman. Expresividad que no ha perdido con el tiempo, pero que ha ido aprendiendo a domar. Actor de ojos también de mirada líquida, como algunos de los que hemos nombrado ya, Elijah Cook Jr. o Geoffrey Lewis. Esa mirada que los directores de casting tan bien saben apreciar a la hora de elegir a uno u a otro villano. Y luego está la subsección ya casi fija en este programa de Jack Nicholson. Sobran los comentarios. ¿Podemos decir algo que no se haya dicho, leído o escrito sobre los ojos cuando no lleva gafas oscuras de Jack Nicholson, sobre esa exacerbada exageración, sobreactuación de los ojos del actor norteamericano? A esto sí que le podríamos llamar vista cansada, pero no sabemos si la suya por la edad y por las gafas oscuras o por la de la eterna paciencia de, en ocasiones, sus sufridos espectadores. Que abrió los ojos, con alguien voló sobre el nido del cuco y ya no los ha vuelto a cerrar. Para el que quiera comprobarlo, que vea bajo su riesgo y su responsabilidad Las brujas de Eastwick. O ya que hemos nombrado a Michael Keaton, el Batman de Tim Burton del año 89. Excusas tenía que hacer de Joker. Y Al Pacino. En alguna que otra ocasión hemos dicho que pareciera que Al Pacino tuviese problemas de contener dentro de la cuenca de sus ojos esa mirada saltona, esa mirada que pareciera así porque tiene que reconocer cuál es el actor o cuál es la actriz que tiene enfrente. Como si tuviera problemas de visión. Claro, excusas. Esencia de mujer de Martin Brest. Pues claro, la excusa le concedió el Oscar a mejor actor. Hemos dicho al comienzo, algunos de estos actores exacerban su mirada a no ser que tengan a un director que les contenga, que les coloque en su sitio, que les diga que se atengan al guión y a sus indicaciones. Cosa que no debió aprender, y si lo hizo fue con el tiempo, Mel Gibson. Sí, como decía Pumares, el que desorbitaba los ojos, incluso haciendo de Hamlet. Claro, tenía excusa. El príncipe de Dinamarca se las tenía que ver con los fantasmas de su pasado. Podríamos decir, había una clara desincronía entre la mirada, la actuación y los gestos de Mel Gibson. Aquí sí que tenía que tener un director detrás para que le guiara en su actuación. Ahí estuvo en su sitio Don Peter Weir para dirigirle en el año que vivimos peligrosamente. Mel Gibson, genio y figura. Aunque el campeón, y estando Mel Gibson de por medio, ya es decir, fue Klaus Kinski. Claro que Klaus Kinski, hemos hablado, ojo, de Jack Nicholson y de Mel Gibson, era para echarle de comer aparte incluso de Jack Nicholson y de Mel Gibson. Vamos, que Klaus Kinski te cogía la mesa donde estaba apartado para comer y la lanzaba por encima de los demás comensales, incluido Mel Gibson, incluido Jack Nicholson.
todos en un momento de nuestra vida tendríamos que ser Don Werner Herzog durante 10 segundos de cualquiera de las 5 películas en las que Klaus Kinski y el director alemán tuvieron la fortuna o el infortunio de coincidir. Por cierto, a que pareciera que ambos dos habían trabajado en muchas más ocasiones, pues no, solo lo hicieron en 5 películas. ¿Cómo era la mirada de Klaus Kinski? Pues una mirada de 1000 demonios. Y rebajamos un poquito la tensión con casos no tan preclaros como los que acabamos de comentar, pero sí que son actores y actrices que juegan, incluso podríamos decir, sutilmente con su mirada. Y lo hacemos con 2 señoras de la interpretación, Susan Sarandon y Sigourney Weaver. Mira que podríamos haber traído actrices, y no nos podemos olvidar de Jessica Lange. Pero como muestra nos valen estos 2 magníficos botones. Susan Sarandon. ¿Qué decir de una de las miradas más penetrantes del cine reciente? Podríamos decirlo sin miedo, una de las miradas más penetrantes de la historia del cine. ¿Cómo es esa monjita de pena de muerte? Ese duelo interpretativo, ese duelo de miradas que ríete tú, y no lo habíamos nombrado todavía, de Sergio Leone y de su trilogía del dólar. Ese duelo interpretativo y de miradas junto con Sean Penn. Bueno, venga, abrimos el paréntesis de la trilogía del dólar. ¿Qué sería del cine de Sergio Leone sin ese juego de miradas a 3 entre el bueno, el feo y el malo? Ahí ya no es que sobraran las palabras, no es que sobraran los diálogos. Es que el cine de Sergio Leone, para bien o para mal, se basaba en la música de Ennio Morricone y en la mirada a los dibujos animados de manga de sus actores. ¿Qué sería del duelo si no? Del bueno, el feo y el malo, sin esas características marcas de la casa de Sergio Leone como eran esas miradas de duelo. O más bien, podríamos decir, de preduelo. Duelo por la muerte de los participantes en el mismo. Cerramos paréntesis, porque estábamos con Susan Sarandon, con ese duelo interpretativo y de miradas con Sean Penn en pena de muerte. Susan Sarandon, una vez que había acabado de soltar su discurso, el actor o la actriz que se enfrentaba a ella se tenía que verlas con su mirada una vez acabadas las palabras. Y ahí sí que doña Susan Sarandon tenía todas las de ganar y el otro o la otra todas las de perder. Esa mirada te obligaba a echarte para atrás, metafórica y físicamente hablando. Susan Sarandon imponía su ley en escena. Y hemos dicho también Sigourney Weaver. Pues mira, hablando el otro día con nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, salió el tema. Merecería haber ganado la buena de Sigourney Weaver el Oscar por Gorilas en la niebla en el año 1989. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente y entre otras razones por cómo miraba en esa película a aquellos gorilas. Hablarles, hombre, no podía hablarles mucho, pero imitarles en la mirada, eso sí que podía hacerlo. Y doña Sigourney Weaver ya se las tuvo que ver en su día con un tal alien. Tendríamos que ser durante 10 segundos actor de Hollywood para intentar también aguantar la mirada de la señora Weaver. Y don Robert Downey Jr., siempre al borde de la sobreactuación, del vacile, del yo soy Robert Downey Jr. y no mi personaje. Pues tiene una mirada en sus inicios saltona y con el tiempo que pareciera que dijese lo que han vivido estos ojos y el resto del cuerpo. Y eso evidentemente se trasluce en sus interpretaciones. Llevar la vida que has llevado al final se acaba sabiendo, no porque lo digas tú, porque lo dicen tus ojos. ¿Consecuencia un poquito de todo ello? Pues el Oscar, por fin, el Oscar a Mejor Actor de Reparto por Oppenheimer.
pero tampoco nos queremos olvidar de su magnífica interpretación del irregular biopic de Chaplin del año 1992. Y un actor que no es que sea de los primeros que están en el frente, de los primeros que te vienen a la mente cuando hablas de actores de Hollywood, pero que también tiene una mirada de aupa, es Michael Shannon. Bueno, en él la mirada forma parte del lote. Tras un actor de los que hay que tomarse en serio, un magnífico actor, un actor que clarísimamente también va a ir ganando con los años. Y cada año que pase, esa mirada se va a volver todavía más interesante. Algo parecido nos tememos, y salvando todas las distancias habidas y por haber, con lo que le pasó a la mirada de nuestro Fernando Fernán Gómez, que prácticamente tenía que decir las frases de diálogo porque estaban escritas. Su sola presencia, su sola mirada valía por todas las palabras del diccionario español. En ese sentido, la excusa la tenía en el espíritu de la colmena de don Víctor Erice. Y don Morgan Freeman, por supuestísimo, tenemos que nombrar a Morgan Freeman. ¿Que por qué es tan buen actor? Pues por cómo te mira en Cadena Perpetua. Todos tendríamos que ser durante 10 segundos Tim Robbins en esa película. Cuánto misterio, cuántas cosas sin decir en esos ojos de Morgan Freeman en Cadena Perpetua. Cuántas cosas podría contar y no lo hace Morgan Freeman. Y lo vemos en sus ojos. Pareciera que está en un vacile continuo con el espectador. Y en cierta manera también lo tiene Christoph Waltz, el austriaco alemán que afortunadamente diera a conocer al mundo don Quentin Tarantino. Y aquí, más que de ojos, hablamos de mirada. La mirada de Christoph Waltz. Una mirada disuasoria, una mirada persuasiva, una mirada serpiente pitón, que a poco que te das cuenta te ha engullido la mitad de tu alma. Cuidado con los ojos de gente como Christoph Waltz. Y vamos a finalizar el programa de hoy de Lloviendo Cine por todo lo alto, con la ganadora de 2 Oscars, camino del tercero, Emma Stone, uno de los ojos más expresivos del Hollywood actual. Bueno, tenemos otros, pero nos quedamos con los de Emma Stone. Los otros son los de una, en ocasiones, demasiado evidentes de Eva Green. Una opinión muy particular. Nos quedamos con los de Emma Stone. Más evidente tenía la excusa de ese papel en Poor Things de Yorgos Lanthimos. Aquí lo tenía que exagerar, pero en el resto de películas agradecemos miradas, sea el papel que sea, tan limpias como las de Emma Stone. Miradas diáfanas y meridianas, miradas que transmiten a la perfección ese sentimiento, esa emoción. Sí, unos ojos que hipnotizan, unos ojos, y no lo olvidemos, que acaban de empezar. Tenemos Emma para rato. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos hablado de aquellos actores y de aquellas actrices que actúan con los ojos, que actúan con su mirada, que tienen una mirada expresiva, especial. Actores y actrices que voluntaria o involuntariamente
actúan con sus ojos. En ocasiones ya lo hemos visto, de manera un poquito exagerada, aunque ya hemos visto que utilizada de manera sutil e inteligente puede resultar de lo más eficaz. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, de esas frutas que te entran por la mirada. Y sobre todo, cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. ¡Par bien!